imagen del Papa Francisco, la imagen de este Papa que hoy día decidió, pues el de arriba, como yo digo, le mandó a llamar. Así es, una imagen que transmite muchísima paz en este lunes de Pascua, ¿no? Cuando cumplió actividades hasta el final, hasta el último momento, brindó sus bendiciones al mundo. Recordemos que él tuvo muy cercano de su corazón a Ecuador, sí. Así que eso lo hace muy querido para nosotros. Y este momento que estamos atravesando como fieles a la Iglesia Católica, lo hablo por mi parte, es bastante emotivo, ¿no? Lleno de consternación. Es un momento en el que recordamos el servicio que tuvo el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, argentino, que estuvo también siempre relacionado a las causas muy justas, que modernizó la Iglesia. Humanista. Efectivamente, y que se llamó, y fue el primer Papa Francisco, ¿no? Eso es importantísimo. Solo Francisco. Es un santo muy querido, Francisco. Sí, efectivamente, solo Francisco. Fue un santo también muy querido y eso le dio también muchísima cercanía para nosotros. Este Papa querido que hoy día decidió hoy estar con el resto de papas y estar con los que somos creyentes en esto, ¿no? No todo el mundo es creyente, pero en mi caso sí, yo creo que uno tiene que irse a algún lado y seguramente estará mirando el legado. El legado que es grande del Papa Francisco, es un legado de reforma a la Iglesia, es un Papa que se volvió más cercano con las causas que los otros papas no veían, ¿no? Las causas del ser humano. Es por eso que hacia Latinoamérica, 1.400 feligreses tiene la Iglesia Católica. 1.400 millones de feligreses tiene la Iglesia Católica. Yo siempre digo 1.400 para acordarnos del dato. Son aprendemos así. 1.400 millones de feligreses, de los cuales 400 millones están en esta Latinoamérica. Y se ha visto los cambios importantes que el Papa va dejando. Hasta el primer cambio, que es la forma como debe tratarse la muerte de un papa. Él lo decía, no somos superhéroes, no somos gente omnipotente, somos seres humanos y quiero que mi muerte sea tratada como un ser humano más, con la sencillez que se debe tratar a un ser humano más que se fue. Así es, y como creyentes o no creyentes, la figura papal siempre es muy representativa en el mundo, es una figura que busca la paz, que busca la transformación del mundo, y en este sentido creo que el Papa Francisco hizo muchísimo. Y él tuvo, en este papado que pocos lo van a recordar, no sé si es la fortuna, esto tenemos que verlo, ya, la historia y los libros, pero nos olvidamos que él, parte de estos 12 años de Papa, de este papado, lo hizo también con el otro Papa Benedicto, que a pesar de que renunció, nunca dejó de ser Papa. Y es más, este Papa, hablamos de Francisco, hace 2 años, que murió 2 años y medio, Benedicto, él asumió las exequias y él fue el que, yo creo que esto no había pasado mucho tiempo, en algunos años de la Iglesia Católica, de que un Papa le enterraba a otro papa. Y todo eso fue marcando una estructura de iglesia distinta. Así es, bueno, y el compromiso que él tuvo siempre, ¿no? De servir hasta el último momento a la iglesia, lo hizo, lo vimos. Pobre, ayer estaba, y digo pobre porque ya no podía hablar bien. O sea, claro, estuvo complicado de salud, recordemos, fue un proceso largo. 38 días de hospitalización, Álvarez, desconcentrado el lunes. Estamos con las emociones a flor de piel. Sí, porque me parece un papa simpático, me parece un buen tipo. Y nos cogió desprevenidos buen tipo. Calidad del suceso, estuvo hasta el último minuto, entonces pensábamos que se trataría tal vez de una mejoría, ahora que ya estaba participando nuevamente de sus actividades públicas. Nos deja un bonito legado, un legado de ser más cercanos al ser humano. Más empáticos, no tan dogmáticos. Entender mejor, respetar al prójimo, ¿no? Respetar las diferencias que tenemos. Así que gran legado de una rezadita en favor del alma. Sí, ¿sabes que ayer quise ir el domingo de Pascua, pero tuve un fin de semana bastante ajetreado en las labores del hogar? Muy bien, señorita. Hablamos un poco de Francisco, que murió este 21 de abril en Roma, y el anuncio lo hizo, pues, el camarlengo. ¿Qué es el camarlengo? El camarlengo, un funcionario de la corte papal. Eso es importante. Joseph Farrell, él tiene una labor destacada en cuanto cuando muere un papa. Él es el cardenal de allá, ¿no? Sí, bueno, es parte de la corte papal. Ok, él hizo hizo el anuncio, si quieren llamarlo, la labor de Francisco, destacó en favor de los pobres. Fue muy cercano al Papa Francisco también. En 2013 lo nombró como el camarlengo de él. Es un poco como el secretario
para ser... Sí, la mano derecha. Exactamente. Su ministro de gobierno. Exacto, es su secretario. Y él fue el encargado de decir, pues ha fallecido. Detalles. El Papa Francisco falleció este lunes 21 de abril a las 7:35 hora local, en su residencia de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Así lo anunció el camarlengo cardenal Kevin Joseph Farrell mediante un mensaje grabado desde la capilla del lugar. El vescovo di Roma Francesco è tornato. El obispo de Roma alla casa Francisco regresó a la casa del del Padre. Padre. La sua vita, Toda su vida dedicada al servicio del Señor al y de su servizio iglesia. del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. a favore dei più poveri ed emarginati. Francisco había sido elegido en marzo de 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI, convirtiéndose en el primer papa latinoamericano y también en el primer jesuita en ocupar el cargo. Francisco había sido internado el 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma con una bronquitis que derivó en neumonía. Permaneció internado hasta el 23 de marzo cuando salió y comenzó a hacer apariciones públicas de sorpresa. A pesar de su frágil estado de salud, el domingo 20 de abril saludó brevemente a los fieles desde el balcón de la Basílica de San Pedro y luego recorrió la plaza en el Papa Móvil. Esta fue su última aparición pública. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Tras su fallecimiento se activan los protocolos establecidos por la tradición. Habrá 9 días de luto y un cónclave en las próximas semanas con alrededor de 130 cardenales, la mayoría designados por Francisco, para elegir a su sucesor cuando desde la chimenea de la Capilla Sixtina salga el esperado humo blanco. Informó José Mendieta. Y siempre tenía buen humor. Le pedí al Señor que no me agarre inconsciente. Eso le dijo sobre su muerte. El sumo pontífice murió a los 88 años y una entrevista pues, que le hizo Daniel Haddad, esto es de Infobae, este lunes por la mañana trascendió la noticia que el Papa Francisco había fallecido. La información ya fue publicada. Con voz firme y totalmente preparada, Bergoglio afirmaba que no tenía miedo a la muerte. Sé que va a venir, asumía al son de un leve movimiento de las manos. Alguna vez me pareció que podría haber riesgo y me preparé. Relataba al mismo tiempo que recordaba una operación riesgosa a la que había tenido que someterse. Y continuó, le pedí al Señor que no me agarre inconsciente. Eso no. Francisco había permanecido internado durante el mes de febrero en el Hospital Gemelli de Roma debido a una neumonía bilateral que lo mantuvo grave durante 38 días. Así fue complicado, eso le llevó también a estar mucho más complicado en su salud, en sus apariciones públicas también. Lamentable porque había muchos turistas, mucho turismo religioso que también iba al Vaticano y esperaba recibir su bendición, asistir a alguna ceremonia que él ofrecía. Entonces, él tenía que ser también muy cuidadoso con su salud. Mira, qué bonito esto, digno para leerlo, esto que lo han sacado. Declaró embozado una sonrisa, dicen que es raro que existe el miedo a la muerte. El miedo es verla venir. Mira tú, declaró esbozado con una sonrisa cómplice. Sin embargo, ante la pregunta sobre qué pensaba sobre los minutos posteriores a la muerte, Francisco contestó: debe haber una luz muy grande, una felicidad muy grande, un camino muy grande, el camino del encuentro con Dios. Yo creo que Dios hasta el último momento espera y ayuda, concluyó. Qué bonito, ¿no? Cuando uno entrega también a una fuerza superior su vida y las cosas se van encaminando, también lo transmite. Recordemos que él fue muy humano, ya lo decíamos, y como buen argentino muy apegado al tango, al deporte, hincha del San Lorenzo, esa enseñanza también nos dejó, ¿no? De disfrutar la vida. Bueno, aquí llegó un momento, ¿te acuerdas de la ira popular? Y llegó a bajar esos ánimos de Francisco el Papa, que prefirió los abrazos al protocolo, que elogió pues y eligió vivir en sencillez. Hablar claro, principalmente cuando el mundo necesitaba de una palabra, escucharlo. Francisco no solo rompió en moldes de la iglesia, también caminó al lado de los más pobres, tal como el santo que lo apadrina.
¿Santo cuál es el santo que la padrina? Francisco. Francisco, correcto. Él, aparte de eso, pues habló de la dignidad, habló de la justicia, dignidad al ser humano y sobre todo, más que la dignidad del ser humano, entender que somos igualitarios y que no tenemos que ser juzgadores. Ese era uno de los temas más fuertes que tenía, no ser juzgadores. Un poquito más de la vida de Francisco. Vamos a conocerla. Miremosle. El Papa Francisco fue el primer pontífice latinoamericano, el primero jesuita y también el primero no europeo en más de 1000 años. Durante su pontificado se destacó por su cercanía con la gente, su sencillez y por colocar la dignidad de los excluidos en el centro del mensaje de la Iglesia. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, en el barrio de Flores. Hijo de un trabajador ferroviario y una ama de casa, se diplomó como técnico químico antes de ingresar a la Compañía de Jesús. A los 22 años encontró su vocación religiosa y fue ordenado sacerdote en 1969. En 2013 fue elegido papa y eligió el nombre de Francisco, inspirado en el santo de los pobres. Desde el inicio rompió protocolos, vivió en una residencia modesta, usó vestimentas sencillas, llevaba su propio maletín y saludaba de mano a los fieles. Se acercó a viudas, presos, migrantes y hasta lavó los pies de reclusos en su primera Semana Santa como pontífice. Fue un papa que habló de desigualdad, medio ambiente, migración y justicia social. Publicó la encíclica Laudato Si sobre el cambio climático y alzó la voz en defensa de los pueblos amazónicos. Fue crítico del neoliberalismo y del negocio de las armas. Apoyó el diálogo entre Estados Unidos y Cuba, el proceso de paz en Colombia y firmó un acuerdo histórico con China. Aunque impulsó gestos de apertura como permitir bendiciones a parejas del mismo sexo fuera del rito litúrgico, no modificó las dogmas tradicionales de la Iglesia. Su salud se deterioró en los últimos años, pero su mensaje siguió siendo claro: una iglesia humilde, cercana y solidaria con los más olvidados. Informó José Mendieta. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana se unió al duelo mundial por el fallecimiento del Papa Francisco. En un comunicado en redes sociales resaltaron su legado de misericordia, fe y servicio, recordando a su llamado a sacudir nuestras conciencias y seguir el alegre camino del Evangelio. La imagen del comunicado incluye las fechas 1936-2025 y un mensaje de esperanza en la resurrección. Yo sigo leyendo un poco lo que el Papa pues Francisco ayer habló en la Plaza de San Pedro. Esto hay que recordar que están miles de turistas en la Plaza de San Pedro el día de ayer. Y el Papa dijo ante una multitud, no, es que qué bonitas palabras y nos queda tan bien a los ecuatorianos de este momento. No puede haber paz sin libertad. No puede haber paz sin libertad de religión, libertad de pensamiento, libertad de expresión y respeto por las opiniones de los demás. Esto lo dijo ante 35.000 personas que lo escuchaban desde la plaza y en ese sentido hizo un llamamiento a cuantos tienen las responsabilidades políticas a no ceder a la lógica del miedo que aísla, sino a usar los recursos disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que impulsen el desarrollo. A su vez, no olvidó mencionar el conflicto en Medio Oriente, el cese al fuego, que liberen los rehenes y se preste ayuda a la gente que tiene hambre y aspira a un futuro de paz. Fue el pedido ayer justamente por el pontífice. Qué bonito. El Papa Francisco en ese sentido era muy humanista, un papa generoso, tratando de ser igualitario. Por eso hablaba de la humanidad como una sola. Y con la muerte del Papa Francisco, la Iglesia entró pues en sede vacante. ¿Qué es esto? El Vaticano pues activa el protocolo para despedirlo y elegir a su sucesor. Su funeral será en San Pedro y luego iniciará el cónclave. Así que vamos a conocer un poquito más de este proceso para elegir al nuevo Papa en la siguiente nota. Miremos. Con la muerte del Papa Francisco a sus 88 años, se activa el meticuloso proceso para elegir a su sucesor.
Todo comienza con el anuncio oficial. El cardenal Kevin Farrell, camarlengo del Vaticano, ya confirmó el deceso y minutos después, las campanas de la basílica resonaron en señal de duelo. Desde ese instante la iglesia entra en el periodo llamado sede vacante. No hay papa en funciones y es el camarlengo quien asume la administración temporal del Vaticano. El decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista, ya ha empezado a convocar a los cardenales del mundo para preparar las congregaciones generales, donde se definirá el calendario de los funerales y del cónclave. Lo primero será despedir a Francisco. Su cuerpo será velado en una capilla, no en su habitación ni sobre un catafalco en San Pedro, como él mismo pidió. Su apartamento en la Casa Santa Marta será sellado y se destruirá su anillo del pescador. El funeral se celebrará en San Pedro, aún sin fecha definida. Durante 9 días, conocidos como los novendiales, el Papa será homenajeado y su cuerpo podrá ser visto por los fieles. Luego será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, bajo la imagen de la Virgen que tanto veneró. Una vez concluidos los ritos, iniciará el cónclave. Los cardenales menores de 80 años se encerrarán en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo papa. La fumata blanca, ese humo que anuncia al mundo que hay sucesor, podría tardar días o semanas. Francisco se va como vivió, humilde, fiel al pueblo y con gestos que transformaron la iglesia. Ahora el Vaticano entra en una nueva espera. La historia comienza a escribir su próximo capítulo. Informó José Mendieta. Emisión de TVC Noticias tenemos más información. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, anunció que el Estado ecuatoriano está en alerta máxima tras recibir reportes de inteligencia militar que advierten sobre la planificación de atentados contra la vida del presidente de la República, Daniel Noboa, y de su gabinete. El informe también habla de ataques contra infraestructura pública, bancos y manifestaciones violentas impulsadas por grupos criminales relacionados con ciertos sectores políticos del país. Un informe de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas advierte que grupos criminales estarían planificando una serie de atentados en Ecuador. El documento asegura que existen alertas sobre el traslado de sicarios mexicanos y de otras nacionalidades a nuestro país para atentar contra la vida del presidente reelecto Daniel Noboa y su equipo de trabajo. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, confirmó la autenticidad del informe de inteligencia y señaló que el Estado se encuentra en alerta máxima ante eventuales actos terroristas. Es deplorable que estructuras criminales en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas pretendan imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror, señaló el ministro en un comunicado. El reporte de las Fuerzas Armadas no habla únicamente de intentos de magnicidio, sino también de una planificación estructurada de atentados contra puentes, infraestructura pública y bancos, con el objetivo de generar caos social. También se reporta tácticas de insurgencia como movilizaciones violentas y estrategias para el calentamiento de las calles. Y aunque el ministro de la Gasca no mencionó directamente al correísmo, sí hizo alusión a sectores que fueron derrotados en el balotaje del pasado 13 de abril. El funcionario tampoco identificó a las organizaciones criminales detrás de estos posibles atentados. La ex candidata del correísmo, Luisa González, rechazó las declaraciones del Ejecutivo y las tildó de cortina de humo ante un supuesto megafraude. El Ministerio de Gobierno informó que se activaron inmediatamente los protocolos de seguridad necesarios para neutralizar cualquier amenaza. Tras la divulgación del informe de inteligencia, el Gobierno de México rechazó tajantemente la creación de narrativas que aludan a su país como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en Ecuador. México también recordó la ruptura de relaciones con nuestro país desde el pasado 5 de abril del 2024. Informó Álvaro Terán.
El Consejo Nacional Electoral instaló la audiencia pública de escrutinio correspondiente a la segunda vuelta electoral del pasado domingo 13 de abril. El 100% de las actas en territorio nacional ya fueron contabilizadas y cuando se retome la sesión se incorporará un acta de la circunscripción en el exterior para proclamar resultados oficiales. Una vez que el Consejo Nacional Electoral procesó el 100% de actas en las 24 provincias de Ecuador, se instaló la audiencia pública de escrutinio en la que se evacuaron los resultados a escala nacional. Únicamente resta procesar un acta de la circunscripción de Europa para proclamar resultados absolutos. La última acta de Italia que viene en estos días, que corresponde a la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Esperaremos que para el transcurso de los días nos llegue y reinstalarnos y dar conocimiento en ese sentido. Esta audiencia contó con la presencia de los delegados de Acción Democrática Nacional en la Alianza Revolución Ciudadana Reto. Durante el acto formal, el CNE recibió reclamos por parte del correísmo correspondientes a actas en la provincia de Manabí. 12 pedidos de información y una reclamación con 2 actas de la provincia de Manabí. Eso tendremos que conocer, responder a los pedidos de información dentro de los plazos que corresponde para continuar con el cierre del escrutinio público. Estas objeciones, aseguró la presidenta del CNE, Diana Tamaint, no cuentan con una representatividad significativa, por lo cual, por ahora, no se podría aprobar el supuesto fraude de más de 1 millón de votos denunciado por la ex candidata del correísmo, Luisa González. La tendencia es irreversible, como ustedes pueden mirar, los datos confirman lo proclamado aquella noche. Los resultados presentados en territorio nacional muestran que Daniel Noboa de ADN se impuso en el balotaje con un 55.63%, mientras que Luisa González de la Revolución Ciudadana obtuvo un 44.37%. Diana Tamaint también se refirió a las papeletas aparentemente sustraídas de manera violenta en Venezuela. Dijo que esperará los informes correspondientes y que dichas actas no podrán ser alteradas. Esos paquetes fueron interceptados en el trayecto para cuando la empresa hacía el traslado para la devolución hacia el Ecuador. Hasta el momento estamos esperando que se haga un informe oficial de parte de la empresa que transporte estos documentos para nosotros proceder con nuestro equipo jurídico. Informó Álvaro Terán. El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió una consulta a la Corte Constitucional con el objetivo de conocer si debe o no solicitarse la aprobación de la Asamblea Nacional para denunciar el estatuto migratorio con Venezuela. En el siguiente reportaje le contamos más detalles de lo ocurrido. El tratado internacional suscrito entre Ecuador y Venezuela para facilitar la regularización y permanencia de migrantes de ambas naciones fue denunciado por el presidente de la República, Daniel Noboa, al considerar imposible la ejecución de los efectos emanados por el estatuto. El Ejecutivo asegura que los proyectos estipulados en dicho acuerdo son financiados por organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Organización para las Migraciones, y que debido a la falta de recursos económicos de estas entidades, la concreción del estatuto está paralizada y sin posibilidades de retomarse. Por ello, Daniel Noboa busca echar abajo este estatuto y el procedimiento legal establece que la Corte Constitucional dirima la extensión del acuerdo. Durante el proceso, el gobierno consultó a los magistrados si la Asamblea Nacional debe avalar dicha resolución. Este acuerdo, firmado en el 2010 entre el gobierno de Rafael Correa y Hugo Chávez, otorga a los migrantes de ambas naciones un plazo de permanencia de 90 días en los países suscriptores sin necesidad de visa. Además, faculta a los migrantes la posibilidad de gestionar su residencia temporal sin perjuicio de la categoría con la que ingresaron al país destino. Informó Álvaro Terán. Los cambios realizó el presidente de la República, Daniel Noboa, en su gabinete antes de viajar a Estados Unidos. Para el analista político Marcel Merizalde, el jefe de Estado tiene la responsabilidad de cumplir con todos sus ofrecimientos de campaña y esto le motiva a buscar estrategias. Miremos.
El presidente Daniel Noboa, una vez ganador del balotaje, busca oxigenar su gabinete. Luis Alberto Jaramillo deja el Ministerio de Economía y Finanzas para ocupar el de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Economía ocupará Saría Moya. Noboa, como secretaria nacional de Planificación, designó a Andrea Sánchez. La gerencia de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar estará presidida por Carlos Guzmán. El analista político Marcel Merizalde ve positivo estos cambios. El presidente primero tratará de que todas las bases políticas que votaron por él, porque él es miembro de un partido, dueño de un movimiento político que no tenía bases políticas, entonces tratará de primero poner en orden a todo su equipo de trabajo, su equipo de gobierno, y por supuesto de mandar señales positivas a todas las personas que votaron por él. Sin embargo, el equipo de gobierno que será inaugurado a partir del mes de septiembre u octubre, será el que le acompañará por lo menos durante los próximos 2 años, con tal de que a partir de esos meses él pueda desarrollar su plan de trabajo, el que propuso ante el Consejo Nacional Electoral, que por supuesto le contó a la ciudadanía ecuatoriana. Ni bien anunciado el movimiento, Noboa partió a Estados Unidos hasta el próximo martes 22, lo que sería una buena movida a su favor. El presidente de la República, Denis Noboa, lo que va a hacer durante estos primeros días antes de su ascensión, el 24 de mayo, será realizar una serie de contactos con Estados Unidos, también con China, no duden de eso, y por supuesto con Argentina, con Brasil, con tal de tener una serie de socios estratégicos que le ayuden de una u otra manera a cumplir con todas las ofertas de campaña. El pueblo está expectante, el presidente de la República se moviliza hacia una serie de países para lograr acuerdos que le logren catapultar en la intención ciudadana de respaldo, porque no solamente ganó o debía haber ganado las elecciones, sino ahora tiene también que estar pendiente de cuál es el nivel de respaldo que mantiene la ciudadanía en los próximos meses. Sin duda un nuevo reto para el jefe de Estado, informó Héctor Romero. La Corte Nacional de Justicia emitió una resolución con la que obliga a los encargados de la seguridad y administración de condominios, edificios y urbanizaciones a colaborar en las citaciones judiciales so pena de sanciones por desacato. Vamos a contarles en el siguiente reportaje qué implica esta medida. Los guardias de seguridad y administradores de propiedades horizontales, como condominios, edificios, conjuntos y urbanizaciones, no podrán volver a interferir y bloquear procesos de citación judicial. Así lo dispone una resolución de la Corte Nacional de Justicia que busca evitar dilaciones en procesos judiciales a causa de las trabas impuestas a los citadores, quienes muchas veces no logran ingresar a los departamentos y casas debido a las negativas de porteros y guardias. La sentencia hace extensiva la aplicación del artículo 30 del Código Orgánico de la Función Judicial a los vigilantes y administradores de propiedades multifamiliares, es decir, los condiciona a ejecutar de manera inmediata y eficaz sus resoluciones. Si ocurre una eventual negativa de acceso a los citadores, el juez a cargo del proceso podría juzgar al accionado por incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, un delito que es sancionado con una pena privativa de libertad de entre 1 y 3 años. Con la resolución de la Corte, el proceso de notificación se simplifica, pues los agentes citadores fijarán las boletas en accesos visibles, como puertas de ingreso, garitas o halls de recepción, siempre que se haya comprobado que el demandado reside en ese lugar, informó Álvaro Terán. Siempre diré que esa imagen que le han congelado mis compañeros del canal del Papa Francisco es la imagen de este Papa humanista, ¿no? Francisco, este argentino que estuvo al frente de la Iglesia Católica, al frente de 1.400 millones de personas que creen en la fe católica, en que en esta Semana Santa justamente le vieron retornar y retomar un poco sus actividades que estuvieron complicadas. 38 días en un hospital, problemas de neumonía, 2 veces le estuvo arriesgada su vida, eso decía el clero mayor frente a cómo estaba la situación de salud del Papa. Pero finalmente logró salir y el día de ayer, pues en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, dio
su acostumbrada año a año que lo hacía, que era para dar la bienvenida, pues justamente a una semana de Pascua, que tengan unas felices Pascuas. Así que el Papa, luego de eso, le mandó a llamar a Dios, como siempre hablamos, le dijo, hasta aquí llegamos. Y hasta las 7:32 de hoy día, hora de Europa, de madrugada aquí, el Papa pues sencillamente decidió dejarnos un legado de un padre humanista, de un guía espiritual que siempre trató de luchar por los equilibrios. Vamos con Elis Morán, no sé si Elis ya está lista para compartir un poco. Vamos con Elis. Elis, sí, estamos al aire ya contigo. Ahí estamos viendo a Elis Morán, está en nuncio apostólico. Me imagino que va a haber palabras de Andrés Carrascosa, que es el nuncio, y la iglesia que está regentada por él acá en el Ecuador va a dar algunas palabras referentes a la partida del Papa Francisco. Elis, adelante. Muy buenos días. ¿Qué tal, compañeros del estudio, amigos televidentes? Muy buenos días. Así es, nosotros estamos acá en la Nunciatura Apostólica en el norte de la capital para informarles con profunda tristeza que el día de hoy, hora Roma, 7:35 de la mañana, falleció el Papa Francisco a sus 88 años de edad. El anuncio fue realizado por el cardenal Kevin Farrell, carmalengo del Vaticano, quien expresó que el obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre. En este momento se está dando ya una rueda de prensa donde el monseñor Andrés Carrascosa está junto al arzobispo de Quito, que es quien está a su lado izquierdo, el arzobispo Alfredo Espinosa, acompañado también del secretario, quien está ubicado del lado derecho. En este momento vamos a escuchar qué es lo que ellos están expresando en esta rueda de prensa. Pero con gran esfuerzo, ayer recibió al vicepresidente de Estados Unidos para un saludo de Pascua y después subió al balcón central de la Basílica, allí donde se presentó cuando lo eligieron, si recuerdan. Desde ese mismo balcón, muy limitado, con una voz todavía frágil, nos dio la bendición. Y yo, visto desde hoy, tengo como la impresión de que fue como la despedida de su pueblo, y su despedida fue bendiciéndonos. A mí me toca muy profundamente porque he podido tratarle en estos 12 años de tener al menos una o dos reuniones, audiencias privadas de trabajo, de sentarnos en una mesa para hablar, anteriormente para hablar sobre Panamá, donde yo era nuncio, y estos últimos 7 años y medio para hablar sobre Ecuador. Y he podido conocerle de cerca y saber lo que piensa sobre tantas cosas y tantos criterios que me ha ido dando para poder ser su representante en este país con la misma actitud, con el mismo tono, con la misma entrega, con la misma invitación a ser una iglesia en salida, que no se cierra en sí misma, que se acerca a los sufrimientos de nuestra gente, que está cercana. Es un momento en que uno siente como que ha perdido un padre. Pero yo también, hablando esta mañana con algunas personas, me decían, es que el mundo ha perdido un padre. Porque no eran muchas las personas que le podían hablar con esa fuerza moral a este mundo nuestro, a veces despistado, a veces poniendo acentos en cosas que no nos ayudan tanto. Estamos en esta casa, que fue la casa de él en el año 2015. Él estuvo aquí 3 días. Y en esos días nos dejó unos mensajes importantes y nos invitó, yo quiero subrayar una cosa, que invitó a que los ecuatorianos seamos hermanos, a que reconozcamos que pensamos distinto, pero eso no nos hace enemigos. Y solo siendo hermanos, solo desde esa fraternidad viviremos con esperanza y construiremos el Ecuador que todos nos merecemos. Una cosa que esta mañana cuando oí la noticia, era muy temprano, eran las 3 de la mañana acá, recordaba que ayer, 20 de abril, justo el día que se despedía de todos, era el día de la Dolorosa del colegio. Y yo recuerdo con mucho cariño que cuando el Papa me nombró nuncio en Ecuador y pasé por Roma para tener un largo coloquio con él y que me diera, digamos, instrucciones
me dijera lo que él quería y lo que él esperaba de mi servicio en Ecuador, cuando estábamos sentándonos me dice: quiero que sepas que rezo todos los días por Ecuador. Y a mí me sorprendió mucho. Pero ¿eso cómo es, Santo Padre? Me dice: sí, porque yo, cuando era provincial de los jesuitas en Argentina, hice un acuerdo con el provincial de los jesuitas en Ecuador y nos intercambiábamos los estudiantes. Y yo tenía que ir a ver cómo iban ellos y hablar con sus formadores. Y allí descubrí la devoción de la Dolorosa del colegio. Y tengo una imagen en mi breviario. Y todos los días, cuando termino de rezar el breviario, rezo la oración por Ecuador, que está a la vuelta, le doy un beso a la Virgen y la guardo. Y yo me quedé impresionado y le dije: pero, Santo Padre, ¿yo eso puedo decirlo en público? Y me dijo: es la verdad. Pero después fui viendo que era solo una señal de las muchas que me dio de que él le tenía un cariño muy especial a este país. No por nada fue el primer país de Latinoamérica donde él organizó, cuando organizó el primer viaje, organizó que comenzara por Ecuador, siguiera por Bolivia y terminara en Paraguay. Es verdad que había hecho el viaje a Brasil, que estaba organizado ya por el Papa Benedicto, y ahí no tuvo opción. Pero cada vez que yo me encontraba con él, con la memoria que tenía, una memoria de elefante, y recordaba hechos, personas, cosas, situaciones, con mucho cariño. Yo creo que este país estaba en su corazón, y que lo mejor que podemos hacer en este momento es unirnos en esa oración por él, pedirle al Señor para él el descanso eterno, y yo casi confiarnos también a que él interceda ante el Señor por nosotros. Me parece que es una oración que debe ser agradecida, porque nos ha enseñado tantas cosas, nos ha dicho tantas cosas, le debemos tanto. Yo les invitaría a los ecuatorianos a que vayan a googlear y busquen los mensajes que el Papa nos dio cuando estuvo en Ecuador. Van a ver que les va a enriquecer. De nuevo les agradezco su cercanía, les anuncio que vamos a abrir un libro de condolencias aquí en la Nunciatura, que podrá ser firmado por quien quiera venir. También vamos a aceptar condolencias a nivel virtual, de cartas, que las pondremos junto con las demás. Y con los obispos ecuatorianos tenemos que reunirnos ahora para ver en qué momento se hace el funeral del Ecuador por el Papa Francisco. Se lo comunicaremos a tiempo para que podamos unirnos todos. Monseñor, ¿viaja algún delegado ecuatoriano tal vez a Roma para los funerales como delegado ecuatoriano? Quien va a tener que viajar como cardenal es el arzobispo de Guayaquil y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que fue hecho cardenal en el último consistorio en el mes de diciembre. Y él tiene que participar en las reuniones previas al cónclave y en el cónclave que elegirá. En cambio, los que estamos aquí tenemos que ocuparnos de que celebremos aquí, más que irnos a Roma. En Roma, yo bromeo siempre, digo que en Roma pueden hacer las cosas sin nosotros, pero en Ecuador tenemos que estar nosotros para acompañar a este pueblo que ora por el Papa. ¿Se tendrá prevista una iglesia, un templo donde se hagan también los funerales del Papa aquí en el Ecuador? A eso me refiero, estamos teniendo que reunirnos para ver cuál es el lugar que se adapta más y cuál es la fecha, porque tengan presente que estamos en unas fechas difíciles. Ayer, domingo de Pascua, termina la Semana Santa, pero para la liturgia de la Iglesia hasta el domingo próximo es el día de Pascua. Es un día que dura 8 días, por lo cual tenemos que ver cómo encajar las cosas. Pero son cosas más bien técnicas, les avisaremos a su debido tiempo donde los fieles que quieran unirse a esta oración podrían venir. Monseñor, mientras se define precisamente esto, ¿en dónde, no sé si se harán misas en honor al Papa Francisco durante estos días, mientras obviamente ustedes definen estas actividades? Obviamente se le va a recordar prácticamente en todas las parroquias. Yo no imagino una parroquia en la que hoy, sabiendo ya la noticia, no se haya celebrado la misa esta mañana por el Papa o esta tarde, si tienen misa vespertina. Es obvio que es el Padre y oraremos por él. Pero también es verdad que tenemos que marcar un momento que sea como el funeral de Ecuador por el Papa Francisco. Monseñor, ahora con su fallecimiento se inicia ya la sede vacante en la que se elige un nuevo sucesor en el Ecuador. ¿Quién va a participar? Bueno,
Son varias cosas. Ahora entramos en sede vacante hasta el día en que haya un papa elegido y acepte y se le presente. Ahí termina la sede vacante. Pero, mientras tanto, son prácticamente 15 días. A partir de mañana comienzan lo que se llaman las congregaciones generales, que todos los cardenales son convocados. También el cardenal Cabrera ya está convocado para mañana, no creo que llegue, pero todos los cardenales son convocados para ir viendo los detalles de estos días. Después se tiene el funeral del Papa y cuando se termina el funeral del Papa empieza lo que se llama en Roma los novem diales, 9 días de oración por el Papa difunto. Y al terminar los 9 días comienza el cónclave. Y en el cónclave entran solamente los cardenales que en ese día no hayan cumplido 80 años. Alguien que lo cumpliera el día siguiente entrará. Alguien que los haya cumplido ese día o el día anterior no entrará. Y en este momento son como 130, 132. Y estas personas son las que van a ir a votar. Están previstas normalmente 4 votaciones por día. Se hacen dentro de la Capilla Sixtina ante el juicio final de Miguel Ángel y diciendo, juro que estoy votando por aquel que creo que Dios quiere que sea el nuevo Papa. En gran libertad y sin influencia de nadie. Monseñor, en días anteriores se ha dado una lista de los preferiti con respecto a ello. ¿Ha cambiado algo usted cree? La lista de los preferiti, ¿sabes lo que dicen en Roma? En Roma se dice, un dicho popular, quien entra papa, sale cardenal. Porque yo de esas listas no he visto nunca acertar. Por lo cual, el cardenal Bergoglio, él bromeaba que en las casas de apuestas estaban en número 36. Al final, nadie hace campaña, todos están con miedo de ser elegidos. Y al final es el Espíritu Santo el que gobierna la Iglesia. Yo eso no me cabe la menor duda. ¿Todo este proceso tomará qué tiempo más o menos ustedes creen? No menos de 15 días. Porque ahora serán 6, 8 días y luego los 9 diales, los 9 días, 15, 16, 17. Si pensamos, Papa Juan Pablo II murió un 2 de abril, fue enterrado un 8 de abril y el 19 de abril salía al balcón el Papa Benedicto. En el caso de la elección del Papa Francisco no había habido muerte del Papa precedente, pero la renuncia se actuaba el último día de febrero, 28 de febrero, y él salió al balcón el 13 de marzo. O sea, 15 días. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias. Muy bien. Andrés Carrascosa, el nuncio apostólico, hablando justamente de los previos. Ahora estamos con Elis, vamos contigo un ratito más. Si hay algo más de acotar, hemos escuchado bastante claro la posición de la Iglesia Católica en nuestro país. Así es, mi querido Robert, amigos televidentes, esta ha sido la posición que ha manifestado acá el monseñor Andrés Carrascosa. Él mencionó que el Papa Francisco alcanzó a darles la bendición antes de su fallecimiento. Ellos consideraban como un padre. También se ha mencionado que se va a abrir un libro de condolencia y ya el día de mañana el delegado estará viajando también a Roma. Nosotros vamos a seguir ampliando esta información en nuestras próximas emisiones, pero estas han sido las declaraciones bastante consternación, han sido bien breves en lo que ellos han manifestado. Recordemos que el Papa Francisco entregó su vida entera a la Iglesia, ¿no? Enseñó el valor del Evangelio con fidelidad, valor y amor universal, especialmente hacia los más pobres y marginados. Él se encontraba ya convaleciente tras una neumonía bilateral que fue diagnosticada en febrero. Con esta información nos vamos al corte, pero más adelante también estaremos ampliando más detalles. Gracias, Ailis. Simpática la anécdota de rezar todas las noches por Ecuador de Francisco. Esa no la sabíamos y justamente por su intercambio cuando estaba allí en Buenos Aires. En fin, cosas que iremos sabiendo. Vamos a una pausa y retornamos.